a comenzar encomendándonos al Señor con una oración. Padre bendito, agradecemos esta hermosa mañana. Gracias por la salud que nos da, Señor. Lo valoramos grandemente porque la salud que te pedimos que nos des cada día es para seguirte conociendo y de esta manera servirte mejor. Te pedimos que a través de lo que Pedro escribió a esta iglesia que estaba en la dispersión, aliente también nuestros corazones a vivir para ti. En nombre de Jesús pedimos tu guía. Amén. Pues continuamos ahora con nuestro pasaje, con nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pedro, y vemos que nuevamente vuelve Pedro a tratar de alentar el corazón de los que estaban en la dispersión, porque las cosas que se estaban enfrentando eran muy fuertes. Estaban recibiendo una persecución en donde me podría extender un poco al hablarles de las atrocidades que hacían con los creyentes, y todo porque Nerón buscó tomarlos como el chivo expiatorio para él cubrirse de que se le había pasado la mano en el incendio de Roma, porque su deseo era construir una Roma más bonita, y su idea era nada más algunas casas, pero se le extendió la mano, y eran construcciones que se hacían de madera, y en algunas ocasiones hasta eran 2 pisos o 3, que eran de madera, y prendía fuertemente, rápidamente con el fuego, y entonces se le pasó la mano y se destruyeron varias construcciones que incluso tenían recuerdos muy importantes para ellos como romanos, varias figuras que habían sido, pues, o hasta ahorita hubieran sido una gran belleza de la antigüedad, y el pueblo buscaba la manera de deshacerse de él o matarlo, pero él se libró de esto, culpando a los creyentes, y entonces él hacía sus fiestas, y hacían terribles cosas con los creyentes. Los ponían como antorchas en el Coliseo, los impregnaban de sangre y pieles de animales para que salieran las fieras y los devoraran, y todo esto era el espectáculo que les fascinaba a estas personas. Ahora, imagínate hasta qué grado tenían de torcida su mente, porque era lo que los divertía, y parte de lo que se recaudaba lo dedicaban a ese tipo de diversión, a ese tipo de entretenimiento. Lo mismo pasó con Nerón, con Domiciano, con Diocleciano, con Trajano. Todos ellos participaban de este tipo de espectáculos en donde se divertían con los creyentes, entre otras personas, pero básicamente con los creyentes. Ahora, uno podría decir, pero qué terrible entonces, ¿para qué me convierto si lo que me espera es precisamente la muerte? O ser creyente es un sinónimo de alguien que es asesinado y que es cortada su vida. Pero cuando vemos y analizamos un poco por qué a pesar de eso crecía el cristianismo, tenemos que remontarnos un poco a cómo vivían las personas en aquella época también. Por ejemplo, las mujeres se casaban aproximadamente a los 12 años, 12 a 14 años, era la edad en la que se casaban. ¿Qué edad tiene Abby? 17. No, ya estaba quedada en aquella época. Ahorita todavía la vemos pequeña, pero en aquella época. Ahora, ¿por qué razón es que se casaban tan temprano y eran prácticamente niñas? A los 13 años ya tenían hijos. Y entonces decía uno, pero ¿qué es lo que pasaba en aquella época? Uno no concibe este tipo de situaciones. Pero cuando uno lee acerca de la historia de los primeros cristianos, uno se da cuenta de todo esto. ¿Y qué era lo que pasaba? Que en aquella época las mujeres no eran deseadas por las familias y las desechaban. Ahora, ¿cómo las desechaban en aquella época? No había forma de verlo en el vientre, por lo tanto no era a través de algún abortivo a los 3 meses o a los 4 meses, sino cuando nacían se daban cuenta del sexo y
las mataban, las ahogaban o las aventaban sobre el retrete, que eran más grandes, y se han encontrado excavaciones donde en los alcantarillados se han encontrado muchos fetos de niños y el 80% eran niñas. Entonces se deshacían de ellas si era niña. Si era niño, conservaban la vida. Hay un escrito de un hombre que se ve que amaba a su mujer y le dice: mi amada, si no regreso pronto, estoy ansioso de volverte a ver, pero si en eso nace el bebé, si es niño, consérvale la vida, si es niña, deshazte de ella. Te amo mucho y no creas que no pienso en ti. Y así se despidió de su carta, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves esto, entiendes que una niña que se casaba a los 12 años o 13 años realmente era privilegiada porque había sobrevivido a toda esa etapa pues prácticamente de candidata a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que hace el cristianismo? Empieza a darle significado a la mujer, valor a la mujer, que para Dios siempre lo tuvo. El hombre es el que se lo ha quitado, pero para Dios siempre lo tuvo. ¿Y qué es lo que dice? Que para la salvación ya no hay griego ni escita, circuncisión ni incircuncisión, siervo ni libre, varón ni mujer. Para Dios, ya cuando uno acepta a Cristo, somos hijos de Él. Y ahora, esto es lo que empezó a atraer mucha gente al cristianismo. Y de hecho, muchas mujeres que se convertían al cristianismo influían en la vida de sus maridos, como Pedro lo comentó precisamente en el capítulo 3, viviendo sujetas a sus maridos, y así eran ganados para Cristo los esposos. Y no nada más las mujeres eran las que adquirían este valor, sino también los esclavos. Había una inmensa cantidad de esclavos. De hecho, hubo una guerra unas décadas antes de que el Señor Jesucristo viniera, en donde se sublevaron los esclavos contra el gobierno, y en su insurrección, pues corrió en riesgo el Imperio Romano, y empezaron a hacer mucha presión para que hubiera más control sobre los esclavos. Pero eran tantos que fue la guerra de los espartanos que se levantó contra el imperio, y estuvieron a punto de ser eliminados por ellos. Entonces eran muchos los esclavos, pero cuando vienen a Cristo se dan cuenta que hay un cambio en el trato que ellos debían tener hacia sus amos, y si les tocaban amos creyentes, había un cambio en el trato de los amos hacia ellos, dignificándolos como humanos, pero más que humanos, como hermanos en Cristo, como hermanos en el Señor. Entonces comprendemos por qué era que crecía tanto la iglesia y por qué, a pesar de ese tipo de persecución, permanecían firmes en el Señor. Y una cosa muy importante, cada uno de ellos sabían que eran hijos de Dios y que les esperaba la vida eterna. Entonces, simplemente si ellos morían, ellos sabían que les estaban dando la entrada a la eternidad con Dios, librándolos de todas estas calamidades que estaban viviendo bajo la persecución y de todo este menosprecio que padecían de toda la gente, y llegaban a la presencia de Dios por toda la eternidad a disfrutar en una relación de donde ya no existía nada de eso, sino ahora existía el amor perfecto que Cristo vino a realizar por cada ser humano. Entendemos entonces un poco de esto, pero el que uno se convirtiera y supiera que más adelante se convertía mi familia y después mis hijos iban a ser antorchas del circo romano, como que no traía mucho aliento. Pero era por eso. Les daba significado a toda esta gente que estaba menospreciada. Y para muchos de ellos, los creyentes eran la gente que era la escoria de la sociedad. ¿Sí? Entre los creyentes había solamente mujeres, esclavos, niños, gente que no tenía ningún valor, ninguna importancia. Pero era donde estaba creciendo poderosamente el efecto de una relación correcta con el Señor. Se veía el poder del Señor en cada uno de ellos, y esto se contaminaba y se contagiaba de manera tremenda entre todas las demás personas, de tal forma que en los primeros 3 siglos, a pesar de tener varias etapas de diferentes persecuciones que padecieron,
crecieron como nunca. El problema es que cuando llega Constantino y él ve que Dios lo favoreció para obtener una gran victoria, empieza a ver los lugares donde el Señor resucitó, donde el Señor Jesucristo vivió y todo eso, y la mamá quedó muy impresionada de esto y le dice: tenemos que construirles templos. Durante todos sus inicios fueron una religión, por decirlo de alguna manera, diferente a todas las demás. Todas las demás religiones tenían templo, tenían sacerdotes, tenían altares porque ofrecían sacrificios, tenían imágenes, esculturas, etc. Los creyentes no. No tenían ni imágenes, no tenían ni templo, ni tenían sacerdocio. Cada uno de los creyentes era un sacerdote, como lo acabamos de leer en el capítulo 2 de Primera de Pedro: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos real sacerdocio, cada creyente, porque intercedemos directamente con Dios por los que no se han convertido o por las necesidades de nuestros hermanos. Somos un real sacerdocio, y así se mantuvieron durante todo ese tiempo. Y llega Constantino y empiezan a meter los templos, y luego se empezaron a meter a la iglesia muchos de los comportamientos del paganismo, que, como lo dice el cardenal Newman, al entrar a la iglesia se santificaron, y entonces todo esto cambió de lo que era el poder del Espíritu fluyendo en los verdaderos creyentes para el servicio del Señor. En una ocasión un pastor muy famoso en Estados Unidos llegó a visitarlos a su iglesia, un pastor de Rusia, y pues para iniciar la plática le decía: oiga, ha de ser difícil ser pastor o pastorear una iglesia en Rusia, porque me imagino que es difícil saber quién realmente es creyente y quién no. Y él le dice: no, más bien es difícil aquí en Estados Unidos. Allá, por la persecución, cuando todavía la había, los creyentes son verdaderos creyentes. Aquí no hay persecución. Aquí es difícil ver quién realmente es un verdadero creyente. Y sí, mientras hubo todo ese tiempo, eran verdaderos creyentes. Empezó a entrar el paganismo, y luego, ya con Constantino, empezó a darles puestos a todos los que eran pastores u obispos de cada iglesia, y él decía: ¿quién mejor para gobernarlos que ellos? Y entonces les empezó a dar buenos sueldos, buenos puestos, y entonces cambió de ser una iglesia perseguida a ser las personas que estaban en la crema innata del imperio de Constantino. Y todo cambió. Ahora, a esta es a la gente que el apóstol Pedro está hablándoles. Y vamos a ver lo que dice en 1 de Pedro 4. Vamos a leer del 12 al 14, si fuera tan amable, don Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ahora, siempre ha habido este tipo de persecución. ¿Por qué es que viene la persecución? Porque el hombre caído es contrario a la verdad, es contrario a Dios. Cuando nos convertimos a Cristo, empezamos a dejar de vivir ese estilo de vida, la vida de pecado, la vida donde gobierna nuestra carne. Pero esto ha sido siempre. El hombre, desde que cayó, ¿cuándo cayó? En Edén. Y desde ahí el hombre tiene un corazón inclinado al mal. Vemos cómo da una expresión clara, una radiografía clara el Señor de lo que eran las personas en aquella época, antes del diluvio. Dice en el capítulo 6 de Génesis: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto es lo que definía la humanidad sin Dios. De toda esa gente, ¿cuántos se convirtieron antes del diluvio? Se nos menciona a Noé y su familia, 8 personas que entraron en el arca y los demás quedaron ahogados por el agua. Así es, ha sucedido siempre. Cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos a los profetas del Señor, ¿por qué eran perseguidos? Porque revelaban la verdad de Dios y enfrentaban al pueblo con su pecado. Y esto no les gustaba. Ellos querían seguir viviendo en su pecado. Y Dios les decía a través de los profetas, arrepiéntanse de esta su maldad. Porque ellos veían las costumbres de los pueblos, adoraban a otros dioses. Al adorar a sus dioses tenían sus sacerdotisas que eran prácticamente prostitutas y teniendo relaciones con ellas eran parte de la adoración que efectuaban esos dioses. Y habían permitido que se metiera a Israel esa clase de adoración. El profeta, claro que los enfrentaba a esto, pero ellos no querían dejar su maldad y entonces perseguían a los profetas. ¿Qué pasó con los apóstoles? También los apóstoles se enfrentaron primero a los judíos, al grupo religioso de los judíos, y después ya fueron enfrentados por los romanos. Pero primero fueron con los judíos, y los enfrentó a toda esa falsedad, a todo ese aparato de robo que habían hecho con la religión, a través de traer las ofrendas y decirles, no, ese cordero no sirve, tiene que ser el que se compra de los que se venden en el templo. Entonces, ok, voy a comprarlo. No, ese dinero no sirve, tienes que ir con los cambistas para que te den la moneda del templo. Y en todo esto había las ganancias que recibían la casta sacerdotal. Y el Señor Jesucristo los enfrentó. Y los profetas también los enfrentaron. Y por eso precisamente los persiguieron. Y cuando sabe Herodes que los complació al haber matado a Jacobo, quería matar después a Pedro. Pero ellos sabían que si era la voluntad de Dios, los libraría ya de ese estilo de vida. Pero si no, los seguiría preservando milagrosamente, pero había un propósito, seguir enfrentando a esa humanidad a su vida de pecado. Todo creyente a lo largo de la historia ha sido probado por su fe. Todo creyente, por causa de su fe. Entonces no debe sorprendernos cuando nosotros padecemos por dar un testimonio claro en Cristo. Claro, si se vive, como dicen por ahí algunos, en la secreta, sin manifestar que soy creyente, pues entonces nunca vas a padecer persecución. Pero cuando vives en Cristo, cuando eres fiel a sus principios, que vives en integridad, que compartes el Evangelio a las personas y los enfrentas a su pecado, que a menos que se conviertan a Cristo, tienen vida eterna, o de lo contrario, les espera un infierno eterno, cuando tú eres claro en el mensaje, en compartirlo y en vivirlo, claro que vas a padecer persecución. ¿Y de quiénes? De los que te rodean que no son creyentes, que quieren seguir en la vida de pecado, porque les molesta ese testimonio. Un amigo le colgaron su Biblia arriba de su escritorio y él la buscaba y no la encontraba hasta que finalmente se sienta y levanta sus ojos y ve la Biblia colgada. Y todos los demás compañeros del trabajo burlándose. Dirás, ¿eso es persecución? Claro que es persecución, pero no se compara en nada con la que les acabo de comentar. Pero también es persecución. Cuando ves que te segregan, cuando ves que ya los amigos no te llaman, cuando ves que empiezan a criticarte por tu comportamiento, por la forma que vistes, etcétera, todo eso es persecución. Pero acá, a estos que padecían aquella persecución, aquella bárbara persecución, el apóstol Pedro les escribe para alentar sus vidas. Y les escribe primero para que sepan que no deben sorprenderse, porque esto es natural. Ellos han sido llamados a una nueva vida, a una vida en la justicia, en el amor, en la fe, que no vive la gente sin Dios. Entonces no debían sorprenderse. Vamos a repetir el versículo 12, si fuera tan amable, don Pedro.
Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Pedro está comparando la persecución con el fuego. ¿Y en qué sentido? Bueno, pues el fuego purifica los metales, por ejemplo, quita la escoria, y aquí trata de compararlo con algo que purifica y algo que preserva y algo que prueba. ¿Y qué es lo que prueba el fuego de la persecución? Prueba nuestra fe. Hubo un emperador que, para hacer que los creyentes desistieran de su fe, les daba una oportunidad y les decía: aquí tienes que adorar a esta imagen del emperador y blasfemar contra el nombre, contra Cristo, y entonces te preservamos la vida. Muchos lo hicieron. Y después de que llegó Constantino y empezaron a crecer las iglesias de esta otra manera, sin esa persecución, algunos con cargo de conciencia, arrepentidos, querían ser vueltos a recibir en la iglesia. ¿Los recibirían? ¿Se tendrían que volver a bautizar? ¿Se tendrían que volver a convertir? ¿O qué? Realmente, si ellos manifestaban un genuino arrepentimiento, eran nuevamente recibidos. Pero se habían perdido de la bendición de Dios, que muchos sí obtuvieron, y que lo veremos allá en el cielo. Ahora, nos resulta fácil decirlo, pero ahorita va a quedarnos un poco más claro con lo que vamos a hablar de los siguientes versículos. Pero por principio de cuentas no deberían sorprenderse, porque Dios usa la fe, así como, la persecución, así como lo usó con ellos, en cada época, para probar qué tan genuina es esa fe. ¿Qué tan genuina es esa dependencia de Dios? ¿Vas a confiar en ti mismo o vas a confiar en Dios? ¿Confiarás en que Dios hará algo para librarte de ese problema? Recuerdo que yo tenía que viajar constantemente a El Salvador y había un gran problema porque estaban asaltando mucho ahí por la frontera y cerca de la frontera. Entonces, en una ocasión se oye un disparo pasando la frontera, como a unos 300 metros o 500 metros por ahí, pasando la frontera ya del lado de Guatemala, se oye como si se hubiera ponchado una llanta, y una persona por ahí dijo: ¡ay, ya se ponchó una llanta! Y entonces el ladrón dice: no es una llanta, agáchense todos, nadie voltea a verme, y todos saquen sus carteras, sus anillos, sus relojes, y déjenlos a un lado. Al que voltee le doy el plomazo. Y entonces todo el mundo empezó así. Y en la primera fila estaba una señorita muy nerviosa y llorando, y le dice la señora: no te pongas así, mi amor, solamente deja las cosas no valen tu vida, despréndete de ellas, déjalas a un lado, no te va a pasar nada. Tranquilizándola a la señora, se entretuvieron un poco en eso, ¿verdad? Y entonces, ¿yo qué podía hacer? Ahí traía la reposición que me habían dado del viaje, traía unos aparatitos que era donde yo traía la Biblia y estudios y todo eso, traía una pluma que me habían regalado muy bonita. Pues simplemente yo dije en ese momento: Señor, tú sabes que estos son instrumentos que yo uso para tu gloria. Tú sabrás si se los llevan o no, pero por favor, tú guárdame, guarda mi vida, guárdanos. Y en eso se oye otro balazo, se frena de repente el bus y salen corriendo los ladrones. Dios se había mandado una patrulla, el del bus le lanzó las luces y invade el otro carril y aquellos se fueron. Necesitamos depender de Dios. Ahora, Dios hubiera podido hacer dos cosas: o me hubiera permitido que me desprendieran de esas cosas y renovar los aparatos electrónicos, o simplemente me libró. Gracias a Dios,
que podemos descansar en Él. Y las pruebas pulen esto. Te regocijas en ver la mano de Dios a través de las pruebas. Tu paciencia también es probada. A veces vienen enfermedades que son largas y que uno quisiera que ya la salud viniera de la noche a la mañana. Pero en eso prueba nuestra paciencia para seguir descansando en el Señor, confiando en Dios, hasta que veamos la realización de su propósito. Mi padre, ya casi a la edad en que murió, fue muy graciado porque él se sintió que tuvo victoria sobre la muerte. Salió adelante de una enfermedad larga que tuvo y pidió como deseo que lo lleváramos a su tierra, y cuando llegó a su tierra y yo lo recogí, pega un grito de gusto y dice: una vez más la vencí. Había vencido a la muerte, hasta que finalmente la muerte se lo llevó. Pero ¿en dónde estamos descansando? El creyente descansa en dos cosas. Su paciencia está en dos cosas. Una, sé que si me dejas es para seguirte sirviendo. Y sé que si me llevas es para la gloria. Así es que como el apóstol Pablo, estoy puesto en estrecho porque de ambas cosas yo deseo estar contigo y partir, para mí sería muchísimo mejor, pero también quisiera seguir compartiendo tu mensaje a las personas que están alrededor y que no te han conocido y que siguen camino al infierno. Pero eso es lo que prueba. Ahora, muchas veces los creyentes piensan que si son fieles, nunca van a sufrir. Eso es un error. Nos quieren vender un evangelio falso. Nos quieren vender un evangelio en que te conviertes a Cristo y se acaban tus problemas, en que ya no hay enfermedades, hay prosperidad, etc. Eso es falso. Tú vives para Cristo y siempre va a haber persecución de una u otra manera. ¿Acaso no fue lo que nos dijo el Señor Jesucristo ahí en Juan 16:33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahí está la verdadera paz. Es por eso que no dejamos esa vida cristiana. Conocemos la verdadera paz, una paz que proviene de su Espíritu. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor no nos engaña. Nos dice: en el mundo tendréis aflicción si vives conforme a mis principios, ¿verdad? Ahí va a haber persecución, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mantente firme en mis principios y vas a poder disfrutar del poder del Espíritu Santo, que lo hacen una realidad que dista mucho de lo que el ser humano conoce como felicidad, como paz, como paciencia y todo lo demás. Dista mucho. Para eso el Señor nos permite las aflicciones. No son accidentes. No es algo que sucede por casualidad. Cada aflicción Dios la permite, es parte del plan de Dios. Porque cada una de las aflicciones nos fortalece en la fe. Entonces, creces en la fe. Si no me creen, lean el libro de Job. Y una de las cosas que Dios permitió en la vida de Job, y nunca le dijo cuál había sido la razón de su aflicción. En el libro nunca se nos menciona. De alguna manera lo supo porque pues escribió el libro, ¿verdad? Algunos dicen que lo escribió Moisés. Pero el punto es que él creció en su fe en el Señor, en su confianza en el Señor, en su conocimiento del Señor. Todo esto nos permite, las pruebas, fortalecernos en la fe. Así es que no te desaliente la persecución, que no te desaliente el que otros te rechacen. Fortalécete en la fe. Leamos Filipenses 1:29, si fuera tan amable, doña Tina. Dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. ¿Quieres buscarle Filipenses 1:29. Aquí está, perdón. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo
no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. A vosotros os es concedido por causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Uno dice, es una concesión que Él me da, una gracia que Él me da, padecer por Él es una gracia. Amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero después nos dice que debemos gozarnos en el Señor. Vamos a ver por qué. Vamos a leer el versículo 13, si fuera tan amable, don Pedro. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, sufrir por Cristo es un privilegio, no es una desgracia. Él padeció antes por nosotros y esa clase de sufrimiento nos permite identificarnos con Él. Vemos cómo el apóstol Pablo decía que el sufrimiento que él estaba teniendo estaba cumpliendo en él los padecimientos de Cristo. Ahora, ¿se referirá a esos padecimientos para completar la salvación? En ninguna manera se refiere a esto. Lo que padeció Cristo fue completo y perfecto, sino por vivir en esos mismos principios y compartir estos a las personas que no conocen al Señor, Él estaba siendo perseguido y padecía aflicciones a causa de eso. Y esas aflicciones que Él padecía, sabían que lo identificaban con su Señor. ¿Por qué padeció el Señor Jesucristo? Vemos que lo llevaron a la cruz por decir la verdad, por mostrarles que Él era la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando lo interrogan y le dicen, dinos la verdad, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y Él les contesta, yo soy. Es que si Él, para evitar la muerte, hubiera dicho, no, no soy, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera sido eso? Hubiera mentido. Y Él no podía mentir porque Él es sin pecado. Él es el perfecto y sin pecado. Por eso Él siempre dijo la verdad, y por causa de decir la verdad, por decir que era el Hijo de Dios y que había dado las señales con las cuales habían demostrado que Él era lo que Él decía ser. Esas eran sus credenciales, los milagros que Él hizo. O sea que no estaba diciéndoles ninguna mentira, ellos lo sabían, ellos lo habían visto. Pero como no lo vieron como querían verlo, y algún día lo verán los que en esa generación estén cuando el Señor regrese, así es como lo esperaban, como no lo vieron así y no entendieron las profecías, entonces dijeron, este ha blasfemado, y lo mataron. Y entonces, ¿por qué padecían los apóstoles? Por decir que Él era el Cristo y por vivir conforme a sus principios. Y entonces también fueron perseguidos y se identificaban con esos sufrimientos del Señor Jesucristo. Ahora, no es un gozo el que le está diciendo aquí el apóstol Pedro, no es un gozo superficial, algo que nada más fíngelo con la cara, ¿verdad? En algunas revistas te presentan a los creyentes con una carita que pues sí, es parte del arte, ¿verdad? Entonces te presentan algo fingido. Hay personas que incluso también se presentan así, como algo fingido. El gozo no se tiene que fingir, es algo que brota del alma y se manifiesta, pero brota del alma. Ahora, esto es gozo del poder de Dios. Vivimos en un mundo caído, vivimos con gente caída. Lo normal es manifestar un rostro amargado, un espíritu amargado, eso es lo normal. Pero
al haber sido transformados por Cristo, no manifestamos ese rostro. Manifestamos el gozo porque mi vida ahora es Dios, depende de Dios, se alimenta por Dios, veo el poder de Dios. Esto es mi gozo en el Señor. Entonces, acá nos está diciendo, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No es un gozo superficial, es un gozo profundo. ¿Por qué? Porque nuestra fe es refinada, es pulida. Yo me pongo a pensar, ¿cómo era mi fe cuando recién me convertí? Pues era ciega, pero no entendía muchas cosas, ¿no? Recuerdo que tenía poco de haberme convertido y estábamos recién casados, mi esposa y yo. Como a los 6 meses de casados fue que nos convertimos al Señor. Y vivíamos a 3 cuadras de donde dejaba yo el carro. Y en ocasiones llegaba en la noche, alguna que otra vez lo dejamos afuera de la casa y no lo llevé a donde lo parqueaba, ¿verdad? Para que estuviera seguro el carro. Pero por lo regular hacía el esfuerzo. Y un día, tipo, ya noche, ya no había gente, yo calculo 1 de la mañana o algo así. Llegamos de una reunión con creyentes y dejé el carro y a las 3 cuadras para llegar a la casa decidí correr para llegar más rápido, ¿verdad? En eso me salen al acecho 2 perros y ladrando, ¿verdad? Mira, con una fe ciega así, les mando en el nombre de Jesucristo que se callen y se vayan. Se callaron y con la cola entre las patas se fueron. Yo dije, Dios, ¿qué es esto? Casi no lo comparto, pero ya canté, ya lo dije. Y ya llegué a mi casa. De esas cosas que no te la crees, ¿verdad? Y empiezas a dar pasos con una fe ciega. O sea, Dios lo dice y no me importa, lo dice Dios y lo voy a hacer. Pero poco a poco se va refinando esa fe y entiendes más profundamente las cosas. Yo por fe apliqué la disciplina corporal en mis hijos. En un principio a mí se me hizo una barbaridad, pero como lo vi que estaba escrito, lo empecé a practicar. Pero con el paso del tiempo entendí el propósito, mi fe fue refinada, entendí el propósito. El propósito de Dios era que Él tenía en mente la salvación de mis hijos. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad es alejada de su corazón. La necedad es la determinación de hacer mi propia voluntad, no la de mi autoridad. ¿Sí? El niño se revela a la autoridad que eres tú como padre y entonces quitas esa necedad con la vara. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué se va la gente al infierno? Por la necedad de hacer su propia voluntad y no la de Dios. Y yo lo que hice con esa disciplina fue allanarles el camino para que se convirtieran al Señor. Mi fe fue refinada, entendí más claramente el propósito que había de bendición atrás de esa obediencia. Y así en cada mandamiento de Dios. Y Dios sigue refinándonos nuestra fe. Hay muchas otras pruebas que enfrentamos día con día, donde se sigue manifestando nuestro carácter débil de la carne, pero tenemos la convicción de que haciendo la voluntad de Dios siempre veré el mejor resultado. No el que yo quiero, sino uno superior, que tiene que ver con lo eterno, que tiene que ver con las almas, con la salvación. Entonces, la fe es refinada. Entonces, no es un gozo superficial, es un gozo profundo. Porque también Cristo es glorificado. Toda mi vida lo deshonré viviendo en pecado. Ahora lo glorifico viviendo en obediencia. Y cada vez que yo obedezco a Dios, glorifico a Dios. Le estoy diciendo a la gente, le estoy diciendo a los que me rodean, le estoy diciendo con los que tengo que interactuar y manifestar el carácter de Cristo, que la verdad es lo que Dios dice. Se glorifica al Señor.
que Él es el único digno de ser obedecido y de ser imitado. Es normativo, todo lo que Él hizo. Tengo que imitar lo que Él hizo. Y hemos comentado, Dios es amor. Tenemos que imitar ese amor de 1 Corintios 13. Y entonces cada vez que yo lo obedezco es glorificado. Y un día, por eso me lleno de gozo, un día reinará la justicia. Padecemos mucho por la injusticia. ¿Tú crees que no hay suficiente dinero como para mantener un seguro social o un hospital Roosevelt o un hospital San Juan de Dios en excelentes condiciones? ¿Tú crees que no alcanza el dinero para eso? Por supuesto que lo hay. ¿Sabes en dónde se pierde? En el hombre de pecado, que se quedan con ese dinero, que a través de engaños y de robos se quedan con ese dinero. Una estudiante de medicina me lo dijo: Memo, yo estaba ahí cuando montaron en un cuarto unas máquinas de primer mundo para atender de diálisis a las personas. Llegó el presidente, tomaron fotos, acabó la prensa, se llevaron las máquinas y todo quedó igual. Pecado. Cuando venga Cristo y cuando reine, no va a haber nada de eso. ¿Sabes qué máquinas vamos a tener? Lo mejor de lo mejor. No va a haber corrupción, y si la va a haber va a ser muy pequeña, porque Satanás va a estar encerrado durante ese milenio. Cristo va a estar reinando durante ese milenio. La muerte va a ser un accidente durante ese milenio. Alguien que muera de 100 años será como un niño, según dice en Isaías, porque la gente va a vivir 1000 años. Imagínate, si llega a entrar una persona después de la tribulación de 70 años, entra al milenio y su vida total fueron 1070 años, ¿verdad? Se salió rayado. Ay, pues solamente en el reino de Dios, solamente en el milenio, donde el pecado va a estar reducido a su mínima expresión. Nos gozamos, es un gozo verdadero, porque un día así será, así va a ocurrir, el Señor va a reinar. Leemos en Hechos capítulo 5, versículo 41, si fuera tan amable, Tina. Hechos 5, ¿qué me dijo? 41. 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Señor, por tu nombre padecimos afrenta. Si sois vituperados por causa del nombre, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dice más adelante. Aquí el punto era, ellos se sintieron gozosos, y era un gozo profundo de haber sido tenidos por dignos. Esto significaba que vivían en contra de la corriente del mundo, en contra de los líderes que estaban en contra de los principios de Dios. Fueron tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y ellos sabían también que un día iba a reinar la justicia de Dios. Así es que alégrate si tu fe está incomodando a las personas que te rodean. Alégrate si tu fe está incomodando a tus compañeros de trabajo. Alégrate si tu fe incomoda al mundo, porque esto significa que estás brillando en medio de la oscuridad. Esto es lo que significa. Leamos en Hechos capítulo 16, si fuera tan amable, don Pedro, de los versículos 23 al 25, y doña Tina, segunda de Timoteo 3:11. Del 20 al 25. 23 al 25.
Hechos 16. Ok. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Te imaginas esta escena? Ahí están los presos maldiciendo al emperador, maldiciendo a las instituciones, maldiciendo a las personas, maldiciendo a las autoridades, y llegan estos lacerados porque habían sido azotados, y llegan y los meten en la parte más incómoda, les ponen el cepo y empiezan a cantar alabanzas a Dios. Yo creo que todos se quedaron con la boca abierta, ¿no? El que estaba masticando un palo se quedó con la boca abierta y el palo se le cayó. ¿Qué clase de hombres son estos? ¿Cómo que alabando a Dios en esas condiciones? Es común que va alguien en un carro último modelo alabando a Dios, pues sí, se está estrenando su carro, ¿no? Es común que una pareja de novios van de luna de miel y van alabando a Dios, pues sí, ya se casaron, ¿verdad? Ya encontraron con quién. Y así te encuentras muchos factores buenos que tú dices, hay razón para que alaben a Dios. Pero estos, presos, alabando a Dios. Hay testimonios de personas en el Coliseo que alababan a Dios mientras eran devorados por los leones. Alabando a Dios en esas condiciones. ¿Qué es eso? Si no es poder de Dios, no encuentro qué calificativo darles. Dice en 2 Timoteo 3:11, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que le he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Bien, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos de que sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y ellos se alegraron. Finalmente recuerda que Dios está contigo en medio de cada prueba. Todos estos son testimonios de ello. Vamos a leer el versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Viene ese momento de prueba. Y entonces encontramos a todas estas personas en esa persecución, atrapados, llevados a los leones o llevados como antorchas humanas o padeciendo de manera indescriptible. Estas personas no estaban solas. El Espíritu estaba presente en todo su poder, acompañándolos en esos momentos. Mientras los hombres estaban cerrándoles los ojos aquí en la tierra, Dios estaba abriéndoles los ojos allá en el cielo. Dice, sois bienaventurados. Si padecéis por causa del nombre, sois bienaventurados.
¿En dónde está esa bienaventuranza? No está en lo que el hombre aprueba, sino en lo que Dios aprueba. Los hombres reprobaron a Esteban, lo consideraron digno de muerte. Dios lo aprobó y entonces lo estaban apedreando, ¿sí? ¿Y de qué forma se manifestó Dios en él? Dice la Escritura que vio los cielos abiertos y al Señor Jesús. Entonces, ahí, en esas condiciones, le dice a Dios: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Pero era tal la presencia de Dios y el poder de Dios para ayudarlo a pasar ese trance, que no percibió el dolor para poderle decir a Dios: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Estos que estaban siendo sacrificados, devorados por los leones, alabando a Dios, experimentaron de manera viva ese poder de Dios que los llenaba en esos momentos para pasar ese trance a la presencia de Dios. ¿Cómo será? Tal vez nos permite ver el cielo abierto y al Señor ahí, como fue con Esteban. O tal vez será de otras maneras, de la que sea, te acompaña y te fortalece, pero es poder de Dios. Mira a Cristo, clavado en la cruz. En ningún momento Él claudicó, en ningún momento los blasfemó, en ningún momento los increpó. Ahí estaba, padeciendo. Sí, realmente si eres el Cristo, bájate de la cruz y creeremos en ti. Él era Dios. Imagínate él pensando: ¿qué no me vieron caminar por las aguas? ¿Qué no me vieron levantar a los muertos? Lázaro tenía 4 días de muerto, en estado de putrefacción, y yo le di vida. Resucitó. ¿No lo vieron? ¿No les mostré que yo era Dios? Si eres el Cristo, bájate y creeremos en ti. Cegados por su pecado. No, es que si fuera Cristo tendría que haber venido con toda su gloria. Él les mostró que era Dios. Y Dios fortaleciéndolo. Él era hombre, perfecto hombre, y Él era Dios, perfecto Dios, en todo momento. En todo momento. Nada que ahí el Espíritu lo abandonó, ¿no es cierto? Todo momento. Era Dios perfecto y era hombre perfecto. Hasta que entregó el Espíritu. Ya acabé toda la obra. Aquí está. En tus manos encomiendo mi Espíritu. Y entregó el Espíritu. Y murió. A lo largo de la historia. Esto no está en la Biblia, pero lo cuenta la tradición. Pedro, llevado a la cruz. Y pidió que fuera crucificado de cabeza, porque no quería ser crucificado igual que su Señor, de cabeza. Y Dios lo fortaleció. A Pablo, bajo esas circunstancias, le fue mejor. Le mocharon la cabeza y, aunque dicen que dio 3 botes la cabeza y en cada uno de esos botes brotó una fuente. El lugar se llama 3 Fuentes. Ya una vez te cortan la cabeza, tú no sientes nada. Estás muerto. ¿Cómo? ¿De dónde salía ese poder? ¿De dónde salía ese poder? ¿Quieres volverlo a leer, el 14? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Otra forma de decirlo es la gloria, la Shekinah,
que mantenía la luz al pueblo de Israel guiándolos en la noche, que mantenía la nube en el pueblo de Israel para que no los quemara el sol durante el día. Esa Shekinah, esa luz, ese poder de Dios, ese espíritu, glorioso espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Y lo experimentaron. ¿De qué maneras? Tendremos en el cielo mucho tiempo para preguntarles qué sintieron. Pero seguro nos van a decir sumo gozo de haber sido tenidos por dignos, de padecer afrenta por causa del nombre. Sumo gozo. Pero no te dolió, no sentías sumo gozo. No sentí nada, sumo gozo. ¿No creen que Él tiene el poder para hacerlo? Imagínate al Dios crear a Adán. Empezó a contar y dar nombre a los animales. Pero había un león y había una leona. Había un oso y había una osa. Había un elefante y un elefante. Y él decía, pues como que algo falta, ¿no? Lo hace entrar en sueño profundo y de una costilla hace a la mujer. No sintió nada. Ni estuvo, no se nos dice que estuvo sangrando o algo con la herida. ¿No es el Todopoderoso para mantenernos y fortalecernos ante la prueba? Lejos de huir a la prueba, tengamos misericordia de los perdidos. Estos sí son los que están en una terrible condición. Nosotros no. Nosotros contamos con la presencia del Espíritu de Dios y Él nos fortalece ante las pruebas. No son nada a lo que tengamos que huir. Es algo de lo que nos podemos gozar. Leamos lo que dice en Hechos 7, 54 al 60. Perdón, Hechos 7. Hechos 7, 54 al 60. Okay. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. El glorioso Espíritu de Dios. Aquí dice lleno del Espíritu. Reposa sobre vosotros. La persecución no es señal de derrota en la vida del creyente. La persecución es una señal de que Cristo está en la vida del creyente, que el Espíritu rebosa sobre su pueblo, reposa sobre su pueblo y lo fortalece y lo guía y le da significado. Por eso Pedro anima a todos estos que están en la deportación a que permanezcan firmes ante las pruebas, a que no se sorprendan cuando éstas les vienen, que se gocen en el Señor que hizo posible esa transformación y también que tengan esas pruebas y que recuerden que no están solos. Dios, en el Espíritu glorioso de Dios, reposa sobre nosotros. Un jovencito estaba siendo muy perseguido por sus amigos y padecía lo que normalmente llamamos bullying. Bueno, normalmente, mejor dicho, últimamente, ¿verdad? Llamamos bullying. Y entonces, platicando con su pastor, le dice, pastor, ya no aguanto toda la presión que ejerce el grupo porque yo me he definido por seguir a Cristo. Y le dice
el pastor en ese momento estaba cerca donde había un carbón y se lo enseña y le dice, ¿sabes qué pasa con este carbón cuando es sometido a fuertes presiones? Dice, sí, se convierte en diamante. Y le dice, así es. Cuando las presiones del mundo nos oprimen, lo que produce es que brota el brillo del Señor en nuestras vidas. El carbón es negro y frágil. El diamante es brillante y permanece. Mantente firme. Dios te está puliendo. Y así es que, así son las pruebas. Nos pulen, pero hacen relucir el carácter de Cristo. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre amado, cuántas gracias te damos en esta mañana por este privilegio que nos das de entender este mensaje. Líbranos de anhelar nuestra propia comodidad a costa de mantener la fidelidad a tus principios, Señor. Permítenos darte a conocer con un testimonio que hable de ti, aun cuando nos encontremos con personas que abiertamente rechazan tu nombre. Te pedimos, Señor, que así como tú pudiste fortalecer a tantos creyentes a lo largo de la historia, y lo sigues haciendo en los que terriblemente son perseguidos en otras partes del mundo, esas iglesias que son calcinadas en Nigeria, esos creyentes que son asesinados. Señor, así como tú lo hiciste con los apóstoles y que lo has hecho a lo largo de la historia, permítenos tener esta convicción de que tu glorioso Espíritu reposa sobre nosotros y de que Él es quien les da la gracia de sobrepasar esos momentos crudos y abrir sus ojos en el cielo. Que lejos de huir a esa persecución, podamos decir como lo hicieron tus apóstoles, salir gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Que podamos entender que si somos perseguidos, es porque precisamente estamos siendo luz a este mundo lleno de oscuridad. Te pedimos tu fortaleza a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues continuamos con este tema el próximo domingo. Si pueden leer Primera de Pedro, lo que estamos viendo en el capítulo 4, para estar más empapado de lo que estudiemos. Que tengan un excelente domingo, que lo disfruten en familia, que Dios los bendiga.